Érem xics de barri, sense massa somnis, sense més pretensions que estar junts, més enllà de la pluja d'octubre, del rellamp en el bes y de la pólvora. La legendaria ruta del bacalao valenciana se recuerda con veracidad en Quan no acaba la nit, Cuando la noche no termina, primer largo de ficción de Óscar Montón, rodada en tiempo récord y con actores noveles. Quise montar la millor sala de Valencia. Y diré, Quan no acaba la nit. Lo más complicado de todo fue el arte, fue crear esa parte artística que además fuera fidedigna, que tuviera todos los elementos que en aquel momento teníamos y que todos los elementos, el que lo viera, pudiera decir que sí, que en realidad estaba en aquella época, ¿no? Porque claro, ha cambiado todo, cambiaron las luces, han cambiado los escenarios, han cambiado las calles. Inspirada en Golpe al sueño americano y otras obras de los 80, Quan no acaba la nit narra la historia de 4 amigos que viven con intensidad aquella etapa, cóctel de noche, moda, música tecno y drogas sintéticas. Mira castaña que porten, nano! S'ha descontrolat tot. Prou. No le veíamos el peligro que en realidad sí que tenía, ¿no? Ahora ya tienen mucha información, tienen muchos puntos de vista que nosotros no teníamos. Nosotros para tener experiencias teníamos que salir a la calle. La película cuenta con imágenes de la época procedentes del documental 72 horas, realizado por el mismo director en 2008, en el que a su vez utilizó vídeos que había grabado en fiestas de la llamada Ruta Destroy o del Bacalao, heredera de la movida valenciana. Yo quería contar sobre todo una historia de amistad, donde la amistad se pone en peligro por una serie de cuestiones y donde la amistad debe triunfar al final. Dime, què collons? Estàs fent a ma casa? A mi no m'ho Oye, ya! A partir de ahí, pues todo lo demás es puntos de vista diferentes de cómo afrontar la etapa de la madurez. Quan no acaba la nit posee un guión solvente, con buenas interpretaciones, con la intervención del DJ Chimo Bayo como uno de los reyes de los clubs de la noche. Dos hombres y un destino, con Paul Newman. Y Robert Redford, un clásico, del 69. ¿Te gusta el cine clásico? Mucho. Dos hombres y un destino me la sé casi de memoria de tantas veces que la he visto. A mí lo que me llama la atención... cine clásico desde... Pajarito calladito. El cine es magia, Paul. Además de radiografiar aquel momento y perfilar un retrato de la explosión de la ruta, es una historia muy entretenida sobre un viaje hacia la edad adulta de los protagonistas en el que cada uno avanza o se queda atrapado en el camino.